Todos los de sede hospitalaria no nos dan cuenta de Zoom. Entonces, para que hablen con su tutora, yo voy a hablar con el departamento del tercer año, pero hablen con la tutora, porque la tutora es la única que tiene cuenta. Entonces, que preste para que haga únicamente la programación, y ya teniendo la programación ya no tenemos problema, ¿no? Te encargo eso, Aranza, por favor. Y si no, me dices y yo hablo directamente. ¿Perdón? Sí, yo le comento, ella nos prestaría su sesión. Porque sí, que te preste para que no estemos con este problema y no esté sacando. Y si no lo puedo hacer, entonces ya. Bueno, ¿sí? Sí. Y si no se puede, yo lo veo en la oficina del tercer año y lo último sería que ya comprara la cuenta, pero bueno, nosotros debemos tener todo lo necesario para trabajar. Entonces me avisas qué pasó, ¿no? Para ver si se puede hacer ya la programación, pero sin tener estas interrupciones. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, ahorita ustedes a las 11 ya tienen su clase, ¿verdad? Hoy no tienen. Nada más martes a jueves, ¿no? Sí, solo martes. Hoy no tenemos. Bueno, está bien. Entonces nos podemos pasar un poquito. Miren, entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Pero sí, esto es como que nos saca de balance y nos saca de concentración. Entonces, la asistencia, 90%. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Entonces, la otra parte, ¿perdón? No, doctor, todo bien. Bueno, está bien. Entonces, la otra parte son los casos clínicos. Esto va a ser de la siguiente manera. Cada equipo, por ejemplo, si es cefaleas, los primeros 5 minutos van a ser para exponer un video con un caso clínico. Puede ser un caso clínico simulado o un caso clínico que tomen de internet de una cefalea, un cuadro clínico clásico de una cefalea. O, por ejemplo, un evento vascular cerebral, un cuadro clínico clásico, un paciente que llega, empieza a tener dolor de cabeza, obnibulación y se cae. Presentan el cuadro clínico con toda la evaluación clínica, la exploración y todo, y antes de llegar al diagnóstico final, empiezan la clase. Terminamos la clase y al término de la clase damos la resolución del caso clínico, ya con todo el tema desarrollado. Vemos cómo se resolvió el clásico, el cuadro clínico clásico y cómo le fue al paciente. Entonces, una forma de en cada tema ver un paciente, de cómo se exploró, qué síntomas tenía, qué características clínicas se le observaron, cómo se abordó, qué hizo el médico cuando lo recibió y al final, cómo se resolvió y cómo le fue al paciente. Entonces, esa va a ser otra parte, otro criterio de evaluación, cómo desarrollen esos casos clínicos. Algunos han hecho casos clínicos actuados, otros hasta con caricaturas, pero lo ideal es que sean en vivo, ya sea de internet o actuados, pero que sean de casos. Ahorita, afortunadamente, en internet, sobre todo que hay muchos de ustedes que les gusta mucho todo lo digital, hay muchas formas de encontrar cuadros clínicos ya de casi todas las patologías, que lo podamos ver en vivo, en video, supliendo un poquito lo que no vamos a ver en la clínica, por lo menos que lo hayamos visto cómo se manifiesta y cómo se presenta. Entonces, todo esto de estos problemas que surgen a raíz de la pandemia también tiene sus ventajas, porque pienso que de las ventajas que vamos a encontrar son estas, que antes nos conformábamos con 2 pacientes que veíamos en el consultorio y eso se nos quedaba muy grabado. Esa era la ventaja de que lo veíamos en vivo. Pero ahorita podemos encontrar 20 en internet y los podemos estar viendo cómo se manifiestan. Entonces, cuando ya nos toque verlo, pues ya sabemos cómo se manifiesta y cómo podemos explorarlos. Entonces, también hay muchas herramientas y esos son los que tenemos que utilizar ahorita. Por lo que yo veo, todos están muy familiarizados con todo lo digital. Entonces, ahí es donde vamos a ponerle el plus para tratar de compensar lo que no vamos a ver en la clínica. De que de los temas que a ustedes les toque desarrollar y vean, busquen cuadros clínicos específicos y nos los pongan en un pequeño videoclip de cómo se explora y cómo se ve un tic, cómo se ve una hemiparesia, cómo se ve un ictus, cómo se ve una convulsión generalizada. ¿Sí? Entonces, realmente hay oportunidades también en todo esto que está pasando. Entonces, eso no implica que deban salir mal preparados, sino deben salir muy, muy bien preparados porque tenemos todas estas herramientas, afortunadamente, ahorita. Si antes veíamos 2, 3 pacientes en consultorio, ahora vamos a ver 30, porque ustedes pueden estarlo viendo en internet las veces que quieran. ¿Sí? Entonces, ese es lo de casos clínicos. Trabajo final va a ser un trabajo que van a entregar todos y van a decir que parezco viejito, pero va a tener que ser a mano. O sea, lo que van a hacer, la bitácora va a ser como un diario clínico de lo que vamos a estar haciendo.
Ya tienen ustedes el calendario de los temas y el día que toque calendario van a poner la fecha y van a hacer como un diario de la clase, de qué se vio en la clase, y van a hacer una monografía de ese tema, por ejemplo, cefaleas. Van a poner, no, pues definición, cuadro clínico, exploración, etcétera, con una libreta a mano. Ese va a ser su diario y al último una conclusión de lo que vimos en el día y las preguntas que se hicieron, de qué se corrigió, qué salió mal, qué salió bien. Un diario clínico de su curso de neurología. Eso va a ser la bitácora. Y ese lo van a escanear. Ahorita hay formas de hacerlo digitalmente, ya lo saben, de escanear su libreta y ponerlo en un solo archivo. Y les voy a encargar, yo creo que ya lo tienen, pero deben tener un archivo virtual, ¿no? Donde todos pueden entrar. ¿Sí es, Aranza? ¿Un web o no sé, alguna cosa de esas? En donde podamos subir todos nuestros... Sí, y todos puedan consultar. ¿Perdón? Por Drive podemos hacer una carpeta y ahí subimos todos. Exacto, y que todos puedan entrar, ahí también voy a entrar para calificarlos. Sí. Entonces ahí van a subir ese trabajo final y cada que presenten su presentación, ahí la van a subir para que esté como consulta y de ahí puedan estudiar. Entonces, al final del curso, cuando llevamos la 4ª semana, ahí van a estar todas las presentaciones, van a estar todas sus bitácoras en PDF, en un solo archivo, y sus casos clínicos. Entonces ahí van a poder consultar y dar un repaso y les va a servir también para que estudien. ¿Sí? Entonces hacemos ese archivo donde todos podamos entrar y ahí yo me voy a meter para calificarlos cuando los revisemos junto con el doctor Martínez Cortés y ver que estén trabajando. ¿Sí? Entonces ese va a ser al final, la bitácora. ¿Sí? Pero lo van a hacer a mano, o sea, no importa la extensión y que sean 30 hojas de cada tema, sino realmente que sea todo lo más importante de lo que han ido leyendo de su libro, del ángel que tienen ustedes en PDF, se lo van a estar leyendo 20 a 25 hojas diario para que al término del curso ya lo hayan leído completito, desde el título hasta la fecha de impresión. Lo van a leer completito, ¿sí? Mínimo. Y al final va a haber un examen. Este examen va a ser oral. Va a ser una pequeña plática donde vamos a hacer algunas preguntas y algunas observaciones de ver qué tanto manejan ustedes todos los temas que vimos a lo largo de estas 4 semanas. Y en base a todo esto se va a hacer la evaluación y ustedes van a tener una calificación. O sea, a pesar de que no nos veamos, vamos a tener que emitir una calificación para que ustedes acrediten la materia. O sea, por nuestra parte, lo más importante es que ustedes aprendan y que se vean las herramientas, pero para bien o para mal, debe haber una evaluación siempre. Y esta evaluación a veces no califica el aprovechamiento de cada uno de ustedes, pero es esencial y a donde vayan van a ver que los va a perseguir esa parte de que siempre se tiene que hacer una evaluación, que no es lo más importante, pero es parte con lo que nosotros evaluamos y damos por acreditada la materia. Entonces, estudien mucho, pero refléjenlo en estas 5 criterios, que se refleje ahí todo su trabajo que hacen, para que salgan con buena calificación. Sí, yo creo que nadie en estas épocas debe reprobar, porque será muy difícil, pero si no cumplen con esto, no nos va a quedar otra. Muy difícil que reprueben ahorita con todas las facilidades que hay, ya es muy difícil que reprueben la materia. Y es más bien fácil que todos saquen arriba de 8.5, inclusive más, 10, ¿no? Me gustaría que todos salgan con 10. Entonces únicamente lo que tienen que hacer es ver estos puntos y revisarlos y cumplir con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces la asistencia va a ser así, ¿no? Vamos a pasar visita o más bien lista y vamos a ponerles ahí su asistencia y cómo se desenvuelven durante la clase. Los casos clínicos van a tener esto porque una vez que hagan el caso clínico van a hacer la historia clínica. Y va a ser otro trabajo en PDF que se va a entregar. Esto va a ser por equipo para que sea más fácil. Como lo presentan por equipo en su presentación, también su caso clínico va a ser completísimo con el modelo de la UNAM, pero por escrito, en donde van a poner sus antecedentes familiares, personales patológicos, diagnóstico sindromático, el anatómico, topográfico, etiológico, nosológico, pronóstico, y de dónde lo sacaron o dónde se basaron en sacar el tratamiento de ese cuadro clínico. Entonces esto lo van a entregar por equipo. Entonces al
al archivo general lo van a meter como equipo 1, caso clínico, equipo 2, equipo 3, equipo 4. ¿Sí? Y ahí va a estar tanto la historia clínica en PDF como la presentación como lo hicieron. El examen va a ser oral. Van a hacer preguntas y se les va a poner algún caso clínico para que ustedes hagan el diagnóstico en base a todo lo que vimos y lo que desarrollamos. El comportamiento es muy importante, ¿no? Pues tener ciertas reglas, como ya les comenté. En Zoom también hay reglas, siempre con un trato respetuoso y ético, y guardar compostura en las sesiones, ¿sí? O sea, poner atención. Hay gente que se pone a comer y todo eso, pues eso te va quitando un poco la atención, ¿no? Entonces es importante que bien desayunados y se centren y se concentren en lo que estamos haciendo, porque finalmente quien va a salir afectado van a ser ustedes. O sea, realmente a nosotros no nos afecta que no aprovechen, no aprendan, sino más bien ustedes cuando ya estén con el problema clínico encima, es donde van a decir, pues, te había puesto atención, ¿no? Entonces, no es mucho pedirles, creo yo, porque pues, es tener atención 1 hora durante 24 horas. Entonces, concéntrense, ¿no? Pónganse agua, lo que tengan ahí en la mano cerca que necesiten tomar, pero traten de no comer durante las sesiones. Lo máximo agua, ¿no? Para si hay sed o quieren refrescarse la garganta, pero no es recomendable que coman o que hagan otras cosas o que estén escribiendo, hablando por teléfono. Concéntrense, ¿no? O sea, y les digo, a lo mejor yo los puedo sorprender y les llamo la atención o les pregunto algo para que lo desarrollen en la clase, pero pues puede que no me dé cuenta y que ustedes simplemente no aprendan, no aprovechen, ¿no? Pero los afectados van a ser finalmente ustedes. Entonces, también parte del éxito de este curso es la confianza, ¿no? Que yo pueda tener en ustedes, de que están concentrados y que están poniendo atención y que no se duerman, ¿no? Aquí vamos más o menos cómo se va a calificar. El 50% es el examen y el otro 50% es todo lo que les comenté. Sus trabajos, las presentaciones y la asistencia. Deben cumplir con todo para poder sacar un 9 o un 10. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una, doctor. Sí, habla más fuerte, por favor. Ay, sí, perdón. En la parte de que dijo que la bitácora tiene que ser a mano, ¿puede ser a mano pero en el iPad o tiene que ser a mano así en papel? Puede ser a mano en el iPad. Ah, gracias. Ok. Sí, o sea, esto es para estar seguros de que los transcribieron, porque hay muchos tipos de aprendizaje. O sea, puede ser muchos son auditivos, otros son visuales, otros sensitivos. Entonces ahorita vamos a tratar de usar todas las sensaciones ahorita. Visual, pues que vean el cuadro clínico, que estén aquí pendientes de lo que estamos hablando. Sensitivo y que toquen la pluma y que hagan las letras, va a ser otra forma de aprender. Auditivo, que estén escuchando. ¿Sí? Entonces es otra forma de repasar, aparte de que van a estar también leyendo su libro. Entonces son varias cosas que creo yo, si las juntamos todas, con lo poco que tenemos y los recursos que contamos, pues puedan entender lo que es la neurología y sepan por lo menos los pacientes más importantes. Entonces no es por castigarlos ni hacerlos sufrir, sino simplemente que yo vea que escribieron y reescribieron lo que vimos y lo que ustedes leyeron en su libro. Ese es el objetivo, simplemente, no es hacerlo sufrir, pero sí puede ser en el iPad, ahorita está muy de moda eso, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Aranza, ¿dudas de lo que tienes que hacer? ¿No? No, doctor. Bueno, entonces te dejo lo de la programación del Zoom, ¿no? Por favor. Y te encargo también que te pongas en contacto con el doctor Martínez Cortés, porque los que tienen coordinación con él, con el doctor, yo les sugiero, ya está el teléfono y el contacto en el chat, que le hablen por teléfono o le manden un chat o para que les diga cómo van a estructurar la clase y los oriente, porque esa es parte también de la idea, de que les diga qué temas se van a tocar y cómo los van a tocar. Que no vayan ustedes y digan, bueno, pues cefaleas hay 1000 cosas que hay que tocar, ¿no? Ustedes llegan y mejor dicen, bueno, pues no, van, le dicen al doctor Martínez, a mí me tocó cefaleas 1, ¿qué temas vamos a tocar, doctor? A ver, vamos a tocar, es como quiere que lo toque, ¿qué tipo de caso clínico? ¿Pongo una migraña, pongo una cefalea de tensión, una cefalea en racimos, qué pongo? Entonces te va a decir, mira, la más común pues es una migraña. Busca un paciente con esta edad, que tenga esto, que haga lo siguiente. El objetivo es eso, ¿no? Que haya una
plática previa para formar esa clase, esa presentación con los profesores y puedan platicar y les pueda decir qué es lo que quieren que aborde, qué temas y cómo y de qué forma, ¿sí? Entonces, eso también les encargo. Ya cuando vayan a hacer su presentación, pónganse en contacto, hablen por teléfono al que coordina, en mi caso también, para platicar un rato acerca del tema, cómo se va a abordar y qué tenemos que hacer, ponernos de acuerdo como parte del equipo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿quién de ustedes ha estado en contacto previamente con la neurología? Yo un poquito. A ver, ¿quién levante la mano o ver? A ver, ¿quién? A ver, iba a hablar por ahí alguien. Yo un poquito había dicho. ¿Tú, Pilar? A ver, ¿por qué? ¿Qué contacto tuviste? Bueno, esa es como una historia un poco personal. Lo que pasa es que mi mamá padece epilepsia y pues en varias ocasiones he tenido que estar como con ella en el hospital y pues sí estamos como un poquito en contacto con esta área de neurología y una vez pues también con neurocirugía. Pues es personal, pero muy importante, ¿no? Porque ya sabes lo que es eso, ¿no? ¿Alguien más? A ver, ¿quién quiere hacer neurocirugía? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién quiere hacer neurocirugía? A ver, levante la mano. ¿Quién era? A mí me llama la atención, pero no estoy segura. A ver, ¿quién es? Justamente por mis problemas, soy yo, doctora Aranza, por mis problemas personales cercanos a la neurología, bueno, la neurocirugía más bien. ¿Por qué? ¿Qué problema has tenido? Mi abuelito materno murió por un EBC. Bueno, empezó a tener problemas. Primero tuvo un EBC, bueno, tuvo varios episodios. Y pues al final fue una hemorragia masiva. Muy bien. Bueno, pues se vale, ¿no? O sea, y por eso tienes la inquietud. ¿Pero neurocirugía o neurología? Neurocirugía. Bien. ¿Quién más? Bueno, por lo que veo, como que han tenido mucho más contacto con oncología, con psiquiatría, no sé, o les ha llamado por lo menos más la atención. Y pues fíjense que la neurología es la ciencia y doctrina metódicamente ordenada que constituye una rama particular de la medicina, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Y esta se encarga de estudiar las enfermedades del sistema nervioso y las del músculo. ¿Por qué las del músculo? Porque el músculo también lo ve ortopedia, pero ortopedia lo ve más desde el punto de vista mecánico. Y la neurología lo que estudia básicamente más que todo es la unión neuromuscular, o sea, la placa neuromuscular y el comportamiento desde el punto de vista funcional de los músculos. Es lo que estudia. Entonces es el estudio de las enfermedades del sistema nervioso y del músculo. Ustedes ya llevaron anatomía y saben las delimitantes del sistema nervioso. Como el sistema nervioso es el que regula y controla la mayor parte del cuerpo. O sea, es como un órgano, como la computadora. Más que están metidos en lo tecnológico. Y cuando la computadora funciona mal, pues empieza a funcionar mal todo, ¿no? O algunas partes. ¿Sí? Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido contacto con alguno de estos signos y síntomas? Fíjense. Dolor de cabeza, dolor neuropático, ciatalgia, cuando me duele la espalda y la columna y se me va hacia las piernas, mareos, alteraciones del equilibrio, alteraciones de la conciencia, crisis epiléptica o ataques, como les llaman comúnmente, trastornos del lenguaje, fuerza o sensibilidad en el cuerpo, pérdida de la fuerza en cualquier parte del cuerpo, visión doble, algunos otros problemas visuales que vean borroso, puntitos, estrellitas, movimientos anormales o involuntarios, pérdida de la memoria y de la inteligencia, que es la demencia, trastornos de la marcha, que caminen mal, alteraciones de la sensibilidad, que tengan hormigueos, hipersensibilidad, trastornos del sueño, que tengan tenido insomnio, que hayan visto pacientes con insomnio, con aumento del sueño, que no despierten, fenómenos anormales que ocurren mientras se duerme, trastornos de la conciencia, que sean somnolientos, después estupor o que hayan caído en coma. ¿Quién de ustedes ha tenido contacto con alguno de estos síntomas o con todos? Levanten la mano.
A ver, Antonio Zárate, ¿nunca has tenido contacto con algún síntoma de los que vimos? No, sí levanté la mano, doctor. A ver, entonces, levanten su manita, todos los que sí han tenido contacto. Erika, ¿tú también? Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Quién no ha tenido contacto con alguno de estos síntomas? ¿Quién no? Paguen su manita y nada más levante la mano el que no ha tenido contacto con alguno de estos síntomas. Alan, tú te quedaste con la manita arriba. ¿Por qué? Alan, se me hace que... ¿Me escuchas? Alan. No me deja bajar la mano. Bueno, entonces, haz de cuenta que no es la manita. Bueno, ¿a qué vamos? Que esto, si ustedes no se han dado cuenta, es la neurología. ¿Saben que la neurología y el sistema nervioso lleva a cabo todas esas funciones? ¿Sí sabían? Nada más para que se den cuenta lo importante que es la neurología. Entonces, a veces nos ponemos a pensar y dices que yo nunca voy a tener la neurología, ni me gusta, ni la quiero saber, ni la vomito, lo que sea. Y si ustedes se fijan, todos esos síntomas son la forma en que se manifiestan todas las demás enfermedades, todas, cardíacas, la oncología, la psiquiatría, porque hay trastornos de la conciencia, trastornos del comportamiento, la pediatría, ¿sí? ¿Quién no ha estado borracho y ve estrellitas y no puede caminar y se anda cayendo? Tiene una marcha atáxica ahí, ¿sí? ¿A quién no se le ha dormido una mano cuando se queda chueco ahí? O ha amanecido torcido. O se le ha olvidado algo, o se ha recibido un golpe y entra con confusión, o quien ha tenido un abuelito que tuvo diabetes y cayó en estupor, o alguien enfermo terminal que haya caído en coma. Entonces, a lo que voy es la importancia de la neurología dentro de la práctica clínica de la medicina. Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema inicial muy importante, que es la siguiente pregunta. ¿Tiene el enfermo una alteración del sistema nervioso? Ustedes llegan, ven un paciente que iba caminando, de repente se cae y queda inconsciente, o empieza a tener dolor de cabeza, se empieza a sentir mal, se marea, se sienta y de repente, ¡pum!, se desvanece. Ahí la primera pregunta que se tienen que hacer es si tiene el enfermo una alteración del sistema nervioso. Fíjense qué tan importante es la neurología, que es la primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Se cayó por qué? ¿Tuvo un problema del sistema nervioso, sí o no? ¿Y dónde está localizado? ¿Y cuál fue la causa? En el caso de ese paciente que se cayó, puede haber sido que tuvo una hipoglicemia, le bajó el nivel de glucosa en la sangre y se desmayó. Pero entonces lo que pasó es que tuvo un trastorno metabólico, pero que afectó al sistema nervioso, hizo que se desconectara. Porque esa hipoglicemia repercutió también en las neuronas. Otro paciente con un problema de encefalopatía hepática. Empieza a tener alteraciones del comportamiento, se le hacen estudios, sale con una encefalopatía hepática y tiene un problema de sistema nervioso, pero que fue secundario al problema hepático. Otro paciente se cae, igual parecido, también tiene dolor de cabeza, se desvanece, cuadros clínicos casi idénticos, pero resulta que es un aneurisma o una malformación arteriovenosa que se le rompió y el paciente tiene un problema primario del sistema nervioso. El paciente igual se cae, empieza a sentirse mareado y tiene convulsiones, una crisis de ausencia o atónica, y es secundario a un estímulo eléctrico anormal en la corteza cerebral. Entonces, a lo que voy es para que vean cómo se traslapan unos y otros diagnósticos. Y entonces, siempre cuando tienen un problema que tiene afección del sistema nervioso, casi todos, porque todas las enfermedades cuando se manifiestan con dolor, que es una función del sistema nervioso, detectar cuando hay un estímulo nociceptivo que esté dañando el cuerpo para avisar que hay un problema, que se le pueda dormir las piernas, los brazos, que se mareen, que lleguen inclusive a quedar inconscientes, que no se puedan concentrar. Entonces, a lo que voy es que el sistema nervioso es el que hace que se manifieste todas las patologías que ustedes me comentaron, hasta en pediatría, porque nosotros tenemos que utilizar algunas técnicas para explorar a los niños, porque a veces ellos no saben
expresar lo que sienten y tenemos que utilizar el sistema nervioso para ver cómo se manifiestan otro tipo de trastornos. Entonces, si ustedes no hacen una buena clínica de neurología, se van a enfrentar a un problema muy grave, porque no van a saber cuándo es secundario a un problema o cuándo es primario por el sistema nervioso central. Eso lo van a tener que aprender a hacer a través de la semiología clínica. Por ahí les envié el Suros, no sé si les llegó. Es otra lectura que van a tener que hacer completita de la sección del sistema nervioso. Es la forma que ustedes van a adquirir. Sí la tienen, ¿verdad? De hecho, también está en la biblioteca digital de la UNAM, que es semiología clínica. Toda la parte de neurología, esa la tienen que estudiar completita y leérsela y sabérsela de memoria, que es la forma en que se va a manifestar y van a explorar al paciente para ver si tiene un problema del sistema nervioso o secundario a trastornos de alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí la importancia de la neurología, entonces deben tomar conciencia de eso para empezar este curso, para que le den la importancia necesaria y se lean como un sediento en el desierto todos los libros y todo el material que tienen solo un mes para ver neurología. No van a volver a tocar nada de estos, a menos de que se dediquen a esto. Es la única oportunidad que van a tener en un mes, en toda la vida de la carrera, y a lo mejor toda su vida profesional, de estar leyendo neurología clínica al 100% o al 80%, al 70% por la otra materia, pero es la única oportunidad que van a tener durante estas 4 semanas de leer esto y de prepararse con todo el material que tienen. Entonces aprovéchenlo y vean la importancia, o sea, ven lo poquito que tienen de tiempo para toda la responsabilidad que van a tener para cuando exploren y aborden a sus pacientes. Entonces, para que se pongan listos, ¿no? Ahora, ya una vez que nosotros nos hicimos esa pregunta de si es un problema del sistema nervioso o es secundario a otro trastorno que cause problemas en el sistema nervioso, la siguiente parte es la exploración clínica. Y esto es a través de la exploración de la conciencia o del estado de alerta. Es decir, el paciente todavía puede comunicarse con nosotros para que nos conteste qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, o no puede ya expresar lo que siente y nosotros tenemos que explorarlo para ver qué es lo que le pasa. Y cuando ya vamos a explorar, tenemos que explorar varias cosas en la neurología. Lo primero es cómo está despierto, cómo se comunica con la gente, con su entorno. Desde el momento en que el paciente entra al consultorio, nos damos cuenta cuando saluda, buenas tardes, está orientado, y habla, buenas tardes doctor, ya sabe que soy doctor, y sabe que está en un hospital, algunas preguntas para concretar eso, pero desde ahí empieza la exploración. Y parte de las funciones mentales superiores, que es la que nos diferencia de los animales, que es el juicio crítico, la abstracción, la memoria, el raciocinio, etcétera, etcétera. Después de cómo camina. Desde que entra vemos si tiene una marcha claudicante, si tiene buen equilibrio, si tiene buena coordinación, puede mover sin problemas la silla o tiene que voltear para ver dónde está la silla y jalarla. La exploración ocular, la exploración de la fuerza, de la sensibilidad y los reflejos. Si ustedes resumen estos 7 puntos, básicamente con todo lo que yo les dije, esa es la neurología básicamente. Así de sencilla. Eso es lo que tenemos que explorar. Si nosotros exploramos estos 7 puntos, ya sabemos qué parte del sistema nervioso está funcionando mal. Nos enfocamos en esa área anatómica, hacemos estudios de imagen, algunos clínicos y otros de laboratorio, y ya tenemos el diagnóstico. Esa es la neurología, básicamente. Nos podemos auxiliar de algunas otras herramientas, ¿no? Como el laboratorio general, porque al darnos cuenta de cómo está el medio interno desde el punto de vista bioquímico, podemos encontrar las causas de que el sistema nervioso esté funcionando mal, que le esté afectando. Si encontramos una glucosa de 800 y el paciente en coma, pues es un coma hiperglucémico. O encontramos la bilirrubina directa, indirecta alterada o hipoglucemia, entonces nos damos cuenta que esto lo que está o lo que desconectó al sistema nervioso. O si encontramos niveles muy altos de potasio también, o muy bajos, y eso pueden explicar una serie de calambres en las extremidades que nos pueden confundir con una neuropatía. Las radiografías simples, sobre todo en el caso de trauma o tumores que erosionen en la tabla interna y externa del cráneo,
y podemos utilizar algunos estudios contrastados. Esto lo vamos a ver más en cada uno de los temas que vamos a desarrollar. La tomografía computarizada ahorita es una de las herramientas que tenemos mucho acceso y nos da una idea de cómo está la estructura en el cráneo, si hay hematomas, si hay tumores, si hay inflamación, si hay edema o compresión. Y ahorita la resonancia magnética es un estudio ya más sofisticado que tiene mejor diferenciación tisular o de tejidos y nos da la idea de si hay pequeños infartos, si hay abscesos, si hay alteraciones en el parénquima cerebral. Entonces ya tenemos ahorita muchas, el SPECT, que es un estudio ya funcional de cómo está manipulándose o utilizándose toda la glucosa en el cerebro y vemos cómo está funcionando. El electroencefalograma, que es uno de los estudios de neurofisiología que utilizamos junto con la electromiografía y los potenciales evocados somatosensoriales, que son herramientas muy similares a las que utilizan los electricistas cuando llegan a ver una casa y está funcionando mal un foco o se apagó, pues hacen un rastreo a través de los cables y ven en dónde está el problema, si se cortó, si se dañó, si está haciendo un cortocircuito. Es más o menos lo que estudia la electromiografía y los potenciales, ver cómo está la transmisión de los impulsos. Y el electroencefalograma hace un mapeo de toda la actividad eléctrica cerebral para ver si está funcionando bien, anormalmente o diferente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o duda? ¿Observación? Disculpe, doctor. Sí. ¿En esa transmisión puede darse el impulso en cualquier punto del nervio? Sí. Sí, de hecho, nos vamos a apoyar con la exploración porque, por ejemplo, tratándose de alteraciones en electromiografía, puede haber, primero, un problema a nivel de la neurona motor inferior, que haya un infarto y que eso esté haciendo de que se haya degenerado todo el axón y no esté funcionando por ahí el nervio. Puede ser a nivel de las raíces nerviosas, en la salida del conducto raquídeo, una compresión por una hernia de disco, por ejemplo, o un conducto lunar estrecho. O puede ser una lesión distal por un neuroma, un tumor que esté afectando y rompiendo el nervio. O puede ser un problema de desmielinización por diabetes, que se esté pelando toda la cobertura de la mielina del nervio y eso que haya una pérdida de corriente o de energía o de impulso o un cortocircuito. Entonces, ustedes se fijan, hay muchos niveles y si nos vamos más para arriba explorando la sensibilidad y lo motor, nos vamos a dar cuenta que puede ser a nivel de la médula, a nivel de la corona radiada en el cerebro, puede ser en la corteza cerebral, en toda la zona somatoestésica. Y eso es lo que tenemos que ir rastreando desde el punto de vista clínico. Hay maniobras de exploración en donde podemos saber si la sensibilidad es de tipo cortical o es más baja. Entonces, esto se va a complementar con la exploración física y la semiología de cómo empezó y con qué otros síntomas se asocia. Porque muchas veces el diagnóstico está con los síntomas asociados, ¿no? Por ejemplo, uno clásico, así muy evidente, casi de primaria, que el paciente llega en silla de ruedas, no puede mover las piernas y el antecedente está que el día anterior se cayó de 3 pisos. O sea, como que está la relación y tiene dolor en la espalda y le duele y tiene un moretón atrás. ¿Qué es lo primero que pensarían? Y el paciente parapléjico. Pues es muy sencilla la relación, ¿no? De lo que pasó, la exploración y lo que tiene, ¿no? Pues una fractura en la columna que causó una lesión medular y un daño completo neurológico. ¿Sí? Entonces así está la asociación, ¿no? Un paciente diabético que no se ha tomado su medicina, tiene obnubulación, estupor y cae en coma. Entonces a lo que voy es que debe ser una conjunción de todo lo que tengamos a la mano. Primero la exploración, la semiología, o sea, el interrogatorio. Por eso es bien importante y van a agregar a sus lecturas obligadas la parte del SUROS, de semiología clínica, de lo que es de la exploración neurológica. Eso lo van a agregar también a su lectura obligada en la tarde. Porque ahorita, por todo lo que está pasando, no vamos a tener que invertir esas 5 horas de la clínica, no vamos a poder hacerlo del hospital. Entonces, esas 5 horas de la clínica lo vamos a ocupar en las lecturas obligadas de la tarde. ¿Sí? Ahorita toman un descanso y a partir de las 2 de la tarde, un lugar cómodo, donde se sientan seguros, tranquilos, y esa va a ser parte de su lectura obligada. Esa es la parte de su evaluación. Lectura obligada del LANG
y Semiología Clínica de Suros. Ustedes lo distribuyen en lo largo de los 28 días que van a estar aquí con nosotros y van a dividir sus hojas y van a hacer su lectura obligada en la tarde, todos los días. Y ahí se van a dar cuenta de